Hola, ¿qué tal? Pues en este vídeo vamos a ver cómo ponerle un motor a una persiana que tiene ya bastantes años. Así que si queréis pasar de esto a esto, no os vayáis y quedaos hasta el final, porque os enseñaré cómo poner un motor de persiana con un interruptor inteligente. Esta persiana tiene al menos 25 años y creo que esto es interesante porque la mayoría de vosotros os vais a encontrar una persiana antigua con todos los problemas que eso conlleva. Como podéis ver, ya le he quitado la tapa del persianero, que como podéis ver es una tabla que va atornillada con tornillos. Y ahora el siguiente paso que voy a hacer no es imprescindible, ¿vale? Pero yo sí que voy a retirar la persiana completamente, porque si no la tengo que descolgar, se va a quedar cerrada y voy a trabajar a oscuras o con una luz. Y encima estamos en verano y me gustaría que corriese el aire. Estupendo, lo primero que tenemos que hacer es bajarla del todo. Y ahora en el eje vamos a ver esa cuerda que está enrollada, que se sustenta con un tornillo. Lo vamos a retirar para poderla desatar del eje. Quitamos el primer tornillo y quitamos el segundo. Como comentaba, podríamos dejar la persiana así bajada, esto no nos estorbaría, no sería un problema para poner el motor. Ok, y ahora sí, ahora tiramos de la persiana hacia arriba y con cariño y cuidado la vamos sacando del hueco. Ya podemos retirar todo este sistema porque esto ya es obsoleto. Aquí lo que vamos a instalar, aquí lo que vamos a poner es el controlador del motor y todo este sistema antiguo de cuerda ya nos sobra. Y aquí o bien cortamos la cuerda o si lo queremos guardar para otra persiana que tengamos con este sistema, pues lo podemos guardar de recambio o si preferís lo podéis tirar. Y aquí podemos sacar el eje y la cuerda. Y efectivamente, si te lo preguntabas, la respuesta es sí. Tienes que hacer llegar sí o sí un cable con electricidad. Necesitas alimentar el motor y necesitas alimentar aquí el controlador de la persiana. Da igual si compras un motor que lleva su propio mando a distancia para controlarla, porque tienes que hacer pasar el cable de corriente al motor. O si, como va a ser este caso, lo vamos a controlar a través de un interruptor inteligente para persiana. Tienes que hacer llegar los 220 voltios al controlador y un cable al motor de la persiana que irá arriba. Por eso estáis viendo aquí esta regatita para acabar de picar y pasar el cable. ¿De dónde sacas la electricidad? Bueno, pues puedes sacarlo de la caja de registro más cercana, está claro. O también podrías ir a buscarla al enchufe que tengas más cerca y aquí también podrías hacer una chapucilla de rascar solo el yeso, lo justo para que te quepa el cable y así no hace mucho destrozo. Yo creo que le voy a poner un tubo arrugado, fino, pero un tubo arrugado para hacerlo bien. Bueno, pues el motor que voy a poner es un motor de persiana de 60 milímetros. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Los 60 milímetros salen de medir el eje. Como podéis ver, es un eje hexagonal que tiene 6 lados y tenemos que medir de un lado a otro. Como podéis ver, de una parte plana a la siguiente parte plana de abajo del todo, donde están mis dedos, digamos, hace 60 milímetros. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que medir esto antes, no comprar un motor que sea de 45, por ejemplo, entonces no nos servirá. También os comento que si sacáis el eje y lo veis que está torcido o hecho polvo, os podéis comprar un eje ya directamente para motor de cortina. No son muy caros y te puede ahorrar trabajo si es que el eje no está en buen estado. Este está perfectamente, así que lo aprovecho. Y bien, este es el motor, esto de aquí. ¿Y cómo se instala? Pues hay que meterlo dentro del eje. Pues tendremos que cortar el eje, tenemos que cerrarlo para meter el motor dentro. Por eso digo que si te compras ya un eje cortado o un eje especial para motor, pues te ahorras el cortarlo. Pero bueno, yo en mi caso, como está en buen estado, lo cerraremos y esto va aquí dentro y esto es lo que tenemos que atornillar dentro del persianero. Así que vamos a echar un vistazo dentro del persianero porque esto es la parte más complicada, depende de qué sistema tengas. Bueno, pues esto de aquí es mi persianero, ahí es donde se sustentaba el eje que hemos visto antes, donde se enrollaba la cuerda, en esa especie de U. Bueno, pues aquí tendría el primer problema, porque esta pieza de aquí la tengo que atornillar justo aquí. Esta, en este caso, le voy a hacer una marca donde iba. Y ahora sencillamente retiro esta pieza y ahora voy a tener que taladrarla
para que esta parte de aquí me quede exactamente justo en la U que he hecho. Así que un par de agujeritos y atornillarla. Pues bueno, como podéis ver, ya le he hecho el agujero, este de aquí. Este ya lo tenía, le he hecho este y este de aquí para poder encajar esta pieza de aquí y poderla atornillar. Pues ahora le he puesto un par de tornillos aquí que sean avellanados para que queden aquí a ras de esta pieza. Los tornillos son un pelín largos, pero bueno, son los que tenía a mano y tampoco los voy a cortar porque no molestan. Y ahora por detrás le pondré una tuerca para que esta pieza quede aquí perfectamente presentada y asentada. Y una vez atornillada esta pieza de aquí, quedaría así. Ahora tenemos que medir de aquí al otro extremo, hacia esa U, a ver cuánto hace el eje de largo, porque tenemos que cortarlo, meter el motor y que quede a la misma medida, a la misma distancia. Vale, así que he puesto el metro aquí y llegado hasta el final, veis 134 milímetros. Pues lo que comentaba, el eje en total tiene que hacer esos 134 milímetros. Entonces estoy viendo aquí que quizás esta pieza la pueda sacar sin tener que cerrar. Y efectivamente va metida a presión y sale fácil, mira. Estupendo. Vale, pues una vez extraída la pieza esta, la polea, ahora es cuestión de hacer coincidir el motor, esta parte de aquí dentro del eje, e introducirlo dentro. Quizás si has extraído la polea como he hecho yo y esto te queda un poco abollado, podrías coger la sierra y cortarle, aunque sea 1 centímetro, para quitar esta parte que está abollada, ¿no? Que te va a impedir que el motor entre con suavidad. Ya simplemente introducir el motor. Cuesta un poquito aquí al principio, justo por lo que digo, porque está un poco abollado, pero una vez superada esta parte ya entra más suave. Y de esto se trata, de ir metiendo el motor poco a poco hasta que encaje en su totalidad. Y aquí tengo aquí a mi ayudante que me ayuda. Aquí el motor ha entrado bastante justo y ha costado bastante, pero esta pieza de aquí me estaba costando muchísimo, así que con un cúter he rebajado un poco el plástico para que entre más suave y ahora ya entra mucho mejor. Perfecto, pues ahora vamos a poner el motor donde toca, en su sitio. O sea, aquí por un lado, simplemente lo hacemos encajar. Y del otro lado lo apoyamos en la pieza que tenía antes, sin más, como estaba antes. Y este de aquí queda encajado aquí en su sitio. El cable sale por aquí, por un lado. Y ahora para acabarlo de fijar le pondremos este alambrecito que lleva aquí. ¿Vale? Hasta que quede bien fijado. ¿De acuerdo? Esto es lo que impide que el motor se salga de su sitio. Vale, pues ahora nos quedaría ya acabar de hacer la regata que tengo que hacer aquí para poder pasar ese cable y llevarlo a ese cajetín para conectarlo con el interruptor inteligente que va a controlar la persiana. Perfecto, ya que hemos puesto el eje en su sitio, ahora voy a proseguir, en mi caso, a agrandar este hueco para poder poner el cajetín este y poder poner el interruptor inteligente de persiana. Si tú en tu caso te has comprado un motor de persiana que va con su propio mando a distancia, no vas a tener que instalar ningún cajetín ni nada. Y ahora he ampliado la regata y he puesto el tubo coarrugado hasta el hueco donde irá el cajetín. Ahora haré lo mismo con este de abajo. Y bueno, y tapamos con yeso. Y muy bien, pues una vez tapada la regata, he instalado el cajetín. Este de aquí es el cable del motor de la persiana, que lo he pasado con la ayuda de una guía. Y este es el cable de corriente de la vivienda. Este es el interruptor especial para persiana que voy a utilizar, porque además de que se puede controlar la persiana pulsando los botones de arriba y de abajo, también es compatible con Alexa. Las conexiones son bastante simples. N, neutro de la vivienda, L, la fase de la vivienda, los dos cables de corriente, y entonces tenemos el up y el down, que ahí conectaremos los cables del motor de la cortina. Uno para que suba y otro para que baje. En resumen, en la N se conecta el neutro que viene del cable de corriente de la vivienda, más el neutro que nos viene del motor. En la L se conecta la fase que viene de la vivienda, y luego en up y en down se conecta en este caso el cable negro, porque las instrucciones pone que el cable negro es el de subida y el cable marrón el de bajada, que estos vienen del motor de la persiana.
Si luego se comporta al revés, no tenemos más que darle la vuelta a estos dos cables. Y bueno, ya falta de pintar la pared, así quedaría instalado. Y muy bien, pues tanto como si había sacado la persiana como si no, ahora lo que toca es volver a poner las cuerdas en el eje de la persiana. Pero primero, antes de poner las cuerdas, bajaremos la persiana abajo del todo. Ahora el motor se está moviendo y está bajando hacia la posición de abajo del todo. No debería tener mayor dificultad porque es volver a poner la cuerda otra vez en el mismo eje de donde la sacamos. Ya que hemos puesto las cuerdas de la persiana, el motor ya subiría y bajaría la persiana, pero fijaos una cosa, la persiana no está del todo cerrada y seguramente si la subo podría subir tanto la persiana que se podría enrollar en el motor y meterse dentro del cajón. Por lo tanto, tenemos que ajustar el final de carrera. Habría que calibrar el motor. Pues bien, para ajustar el final de carrera tenemos que ajustar los dos finales, tanto el de bajada, hasta donde llega la persiana, como el de subida, todo lo que va a subir. Fijaos que aquí hay dos flechas que nos indica el giro del motor. Por ejemplo, la flecha de arriba nos indica el sentido de cuando la persiana se está cerrando. Así que si lo que queremos es que la persiana cierre un poco más, tendremos que utilizar la herramienta, introducirla en esas ranuras amarillas y girarla hacia el menos si lo que queremos es acortar el final de carrera, o hacia el más si lo que queremos es ampliarlo. En este caso lo vamos a ampliar, así que tenemos que girarlo hacia el signo más. De acuerdo, entonces como lo que queremos es que la persiana baje más, hemos dicho que la ranura de arriba es la que el sentido del motor es hacia abajo, se cerra la persiana. Entonces introducimos, aquí en mi caso el espacio es muy reducido, espero que tú tengas más suerte. Metemos la herramienta ahí, es flexible y ahora la giramos hacia el más. En sentido de las agujas del reloj en este caso. Y esto es ir probando, le estoy dando un par de vueltas. Así que ahora pruebo, le di para bajar y voilà, pues ya la persiana baja hasta abajo del todo, que es justo lo que queremos. Pues ahora tenemos que calibrar la subida. Aquí tenemos que tener cuidado de que no se nos cuele la persiana para adentro. Así que la subimos y la paro un poco antes de que ya vea que está llegando al final. Así que la tengo que volver a bajar porque si no, no me cabe la herramienta. Y ahora en este caso tengo que ajustar el otro control. Vale, en este caso lo que quiero hacer es quitarle carrera para que la persiana se pare antes. Como es el de abajo, fijaos que el negativo va al contrario que el de arriba, así que tengo que girarlo, en este caso hacia la izquierda. Y esto es ir probando, la verdad. No sé yo cuántas vueltas tengo que darle, así que tendré que ahora volver a subir la persiana a ver si hemos acertado. Como podéis ver, le tengo que quitar aún bastante más carreras, porque si no, fijaos, esto ya sería dentro del cajón. Así que vuelta a bajar, vuelta a ajustar y vuelta a probar. Y ya está, ya estaría calibrada la persiana, ya subiría y bajaría hasta el lugar donde le toca. Y eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, agradezco su suscripción, que le deis al like y hasta el siguiente vídeo. Un saludo.